Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia, esta vez sobre el debate que ha explotado con el incremento del salario mínimo en un poquito más de 9,5% para quedar en 1.623.500 pesos. Eso es algo así como $370 mensuales. Dejemos que los técnicos y el gobierno, que dicen los técnicos no es técnico, discutan si ese incremento crea inflación, dicen los técnicos, y algo de desempleo porque las empresas van a sacar a los trabajadores para no pagar esos salarios, y entonces si hay inflación, las tasas de interés no pueden bajar y entonces la economía no crece. Por el lado del gobierno dicen que si aumenta el salario, el trabajador tiene un poco más de ingreso para gastar. Luego, al gastar, sale de compras y dinamiza la economía y de esa manera crece la economía. Dejémoslos con su debate técnico porque al fin y al cabo casi nunca aciertan en esas predicciones. Esta reflexión la quiero plantear desde dos puntos de vista. El primero está relacionado con uno de los asuntos que tratan los premios Nobel de Economía de este año. Y el otro, la educación. Vamos al primero. Los premios Nobel de Economía, dos de ellos escribieron un libro célebre hace unos años que se llama ¿Por qué fracasan los países? Libro interesante, sin duda. El punto central de ellos, y que siguieron estudiándolo y por eso se ganaron el premio Nobel, ellos plantean que la gran diferencia entre los países ricos y pobres es que los países ricos tienen instituciones políticas y económicas inclusivas y los otros no. Colombia y los políticos que han dominado este país por un siglo, quedémonos con los 100 años a los cuales muchas veces me refiero, durante 100 años los políticos que han dominado este país, dicen que aquí hay instituciones. Luego, ellos mismos podrían decirle a estos premios Nobel de Economía que en Colombia hay instituciones. Y yo creo que usted y yo estamos hasta cansados de escucharles a esos políticos, a esas clases que han dominado este país tantas décadas, que hay instituciones. Pero es que las instituciones no tienen piloto automático, no funcionan solas, ni son autónomas. Las instituciones tienen que tener seres humanos que las dirigen. Y en Colombia esas instituciones políticas generalmente son dirigidas por personas que ponen los políticos para pagar favores a quienes les consiguen votos, para la corrupción cuando manejan grandes presupuestos. Esas instituciones, el problema no es que si existen o no, es quién las dirige, quién las maneja, quién las lidera. Uno de los temas entonces que los premios Nobel dicen y hablan de la diferencia entre países ricos y pobres es que una de las tareas de las instituciones políticas y económicas es proteger la propiedad. Bien. ¿En Colombia se protege la propiedad? Podríamos hacer esa primera pregunta. Sí se protege la propiedad, más allá de que haya policía o servicios privados de vigilancia. No, los autores y los investigadores no tanto se refieren a la policía, sino es proteger la propiedad a través de normas, de leyes que protejan la propiedad, por ejemplo, los derechos de autor, que tanto se habla. En Colombia, ¿cómo se protege la propiedad? Primero, la propiedad que se protege no es la que no tienen
los que ganan el salario mínimo, quienes dependen, lo único que tienen es una quincena, otra quincena y así durante todo el año. Protegen la propiedad, las instituciones políticas, específicamente el Congreso, protegen la propiedad de los grandes propietarios. ¿Cómo protegen la propiedad de los grandes propietarios? De dos maneras. Una, no aumentando el salario mínimo, como tradicionalmente se hace, de una manera para que el trabajador tenga un ingreso que más o menos le sirva para vivir cada vez mejor. No. Los economistas, algunos economistas del siglo XIX en Inglaterra, que era la potencia del mundo, decían que el salario debería ser de subsistencia para que el obrero y el trabajador no se llenara de hijos. Mire lo ofensivos que llegan a ser en sus análisis. Al no aumentar el salario mínimo sino en una proporción de subsistencia, están protegiendo la propiedad de los grandes propietarios. ¿Cómo la protegen? Pues al ayudarles a que no gasten tanto en la nómina, están protegiendo que cada vez acumulen más dinero, sus utilidades, y están protegiendo su impulso, su deseo por acumular y acumular y acumular de manera indefinida. Así es como se protege la propiedad en Colombia. Y de la otra manera es con los impuestos. Cuando siempre se llega a los debates de una reforma tributaria, los lobistas o los que hacen cabildeo, pagados por los grandes propietarios, se acercan al Congreso a debatir los borradores de las reformas tributarias y en ese cabildeo, en esas invitaciones generosas que le hacen los grandes propietarios a los políticos para pagarles después las campañas, darles dinero para las campañas. No estoy hablando en esta reflexión sobre el narcotráfico. Narcotráfico es una economía paralela en Colombia. Entonces les dicen que si esos impuestos llegaran a pasar, ellos no tendrían dinero para aportar a sus campañas, que además esos dineros pues no dinamizarían la economía y todo ese discurso que conocemos de ellos, de los grandes propietarios. Entonces o eliminan impuestos o los impuestos que iban a poner pues no los ponen y las famosas exenciones tributarias o beneficios tributarios que siempre ellos, casi todos tienen unas fundaciones que donan obras o dinero para la salud o la educación y de esa manera pagan esas donaciones con lo que se ahorran en impuestos. Esa técnica la conocen durante un siglo, la dominan. Eso es prácticamente una cuestión de muy pocos días que se llega a negociar. Por eso también le tumbaron la reforma tributaria al presidente Petro. Entonces, desde este punto de vista, sí se protege en Colombia la propiedad. Le podríamos decir a estos premios Nobel. Pero se protege es la propiedad de los grandes propietarios y más específicamente se protege su impulso, su deseo por acumulación infinita. Y una forma es autorizando un salario mínimo lo más bajo posible de subsistencia. Ahora vamos al lado de la educación. Que le han negado la educación que los políticos que quieren volver al poder en Colombia, que esa educación le han negado a los pueblos, a las zonas rurales, a las zonas de menor desarrollo económico en Colombia, le han negado educación. ¿Cómo la han negado? No activamente, no es que la nieguen, la prohíban, la niegan no manteniendo las escuelas, no modernizando las escuelas rurales, por ejemplo, y no llevando profesores capacitados y con buenos salarios, sino salarios de subsistencia para los profesores. La educación debe incluir, y eso ya es algo que todos debemos saber, la educación debe incluir la relación con el dinero, para que un niño, cuando gana su primer salario, que seguramente será el mínimo, aprenda y practique el ahorro.
algo de ahorro. Eso es proteger. En el caso del grande propietario es proteger su deseo de acumular más. En el caso de los millones de colombianos que están educándose, ¿cómo se los protege su futuro propiedad, que puede ser muy pequeña? Es su primer salario, su propio salario, para que sí viva, consuma, gaste, pero también ahorre una parte para el futuro. Todos sabemos que los sistemas pensionales en todo el mundo están entrando en crisis severas, especialmente por el cambio demográfico, más otras causas, pero la educación, insisto, esa educación que le han negado los políticos que ahora quieren volver al poder, debemos llevar dentro de esa educación la formación para el manejo del dinero. Por ejemplo, en zonas turísticas de Colombia, en donde un joven, que a veces adolescentes, que trabajan en un puente festivo, el martes siguiente puede amanecer fácilmente con 300, 400 y hasta 500.000 pesos. ¿Qué hace si no tiene una educación del ahorro, de una educación asociada a la inversión para el futuro? Pues lo gasta, lo cambia de celular, compra cualquier cosa y se vuelve un consumidor y hasta le dan una tarjeta de crédito hasta que no puede pagar la tarjeta de crédito porque ya no le alcanza el dinero, él anticipa otra vez que el siguiente puente va a ganar otros 500.000 pesos y de pronto no gana lo mismo y no crea un patrimonio familiar o en pareja o como sea o personal. Ese es el punto importantísimo, más allá de si el salario es $370 o 1.600.000 o 1.800.000, imaginémonos que subiera el 50%. De nada sirve si no hay educación. Pero ese debate, ¿cómo lo van a dar los políticos? Y sobre todo los que quieren regresar al poder, si es que ellos han ignorado, han negado la educación y solo se han concentrado, ahora sí unamos los dos temas, solo se han concentrado en proteger la propiedad de los grandes propietarios para que acumulen indefinidamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima reflexión.